¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Hoy día mi mesa se viste de gala, sin duda alguna. Tengo dos hombres que además de haber dado su vida a las Fuerzas Armadas, han hecho un trabajo alternativo en cuanto se refiere a la historiación, a la historia de nuestro país. Dos hombres, uno con 5 libros, otro con 8 libros, uno especializado en temas marítimos, otro en temas de la historia misma. Hombres que han estado cercanos a los edecanes, hombres que han sido edecanes, hombres que pueden hablar de la historia de nuestro país con absoluta solvencia. Tengo en mi mesa dos generales de las Fuerzas Armadas, a quienes doy la más cordial bienvenida. El general Luis Fernando Alcázar, ex jefe de edecanes, ahora en la letra A, historiador, en servicio pasivo. 5 libros, qué gusto tenerlo. Muchas general, gracias. Bienvenido. Un placer para mí estar aquí. Ahora docente, somos colegas en la docencia de altos estudios. Así es, y lo veo con regular frecuencia, qué gusto. A mi derecha está el general Luis Fernando, también tengo 2 Fernandos hoy día. Luis Fernando Sánchez, ex edecán. 8 libros, general, historiador también. Qué honor tenerlo en mi mesa. Bienvenido. Gracias, un placer, licenciado. Bueno, yo sé que el fondo no es muy alentador porque de pronto he puesto un título un poquito agresivo, y es que hoy día vamos a reflexionar sobre qué es lo que sucede entre las Fuerzas Armadas y la policía, toda vez que en este transcurso del tema de la medalla se han develado una serie de situaciones que a todos nos han llamado la atención. Y como ahora la información es masiva, es decir, los memes le llegan a usted, me llegan a mí, le llegan a la señora que vende aquí rellenitos en la puerta, y le llegan al más alto nivel, todos nos empezamos a preocupar de pensar, ¿qué sucede? ¿Hay de verdad una confrontación entre los militares y la policía que se ha develado producto de lo que ha sido este tema tan mediático de la medalla? ¿Tendría que haber pasado inadvertido? ¿Tendría que haberse escondido como un secreto nacional? ¿Ha sido presentado de manera casi escandalosa por una intencionalidad particular de la policía? Voy a hablar de estos temas porque creo que es tiempo de hacerlo. Así que empezaremos un poquito para entender la situación. Voy a arrancar con el general Sánchez, que es historiador, para entender, general, ¿por qué la policía de pronto un día es parte de esos edecanes que históricamente fueron los militares? Bien, yo creo que tenemos que analizar el fenómeno más importante del siglo XX, que fue la Guerra del Chaco. Ajá. Poco antes de la Guerra del Chaco, la policía era todavía una institución que funcionaba de acuerdo a lo que tenía que hacer. Incluso el doctor eran como los carabineros de Chile, digamos. Eran, ¿sí? No de ese estilo, ya tenían el nombre, sí, si no me equivoco, pero tuvieron directores de policía, porque eran directores, inspectores, etcétera. El año 30, por ejemplo, el doctor Salamanca lo trae de director nacional de policías a un sacerdote mexicano. De la policía. Sí, caramba, así es. De la policía. Y él le digo que excelente jefe de policía, Uh-huh. que fue el padre Ibar. Era un cristero mexicano que había escapado después de la derrota de los cristeros. Los cristeros es un fenómeno que apareció de fanáticos religiosos en el sur de México. Mira, no conocí eso. Muy interesante en la región de Chiapas, donde claro, siempre revolucionario, Chiapas. Emiliano Zapata, por todo supuesto. eso. Entonces, fueron derrotados los cristeros y este era uno de los principales, Alfonso Ibar. Y aparece en el Perú, y Salamanca lo conoce en Cochabamba, y conocedor de sus antecedentes, lo nombra jefe de policía, lo conoce como jefe de policía, intendente de policía en Cochabamba, y cuando él es presidente lo pone de director general de policías. A partir de entonces los policías entran No todavía. No todavía, ajá. Pero tenemos que remontarnos ahí. ¿Por qué me hace esa referencia? Porque la policía tuvo una actuación muy importante durante la Guerra del Chaco, no como policía. Eran los miembros de la policía, miembros de reserva del ejército, no había fuerzas armadas en esa época. No había, pues, por tanto, ninguna rivalidad institucional. Eran ex soldados o ex oficiales que estaban en la policía y después iban a conformar las unidades, como que en la guerra hubo unidades en que, como fue la reserva inmediata, el regimiento Murguía, por ejemplo, el regimiento Beni 16 de infantería, estaban conformadas con policías. O sea, ¿la policía es más antigua que los militares? No, de ninguna manera. Lo que me estoy refiriendo es a la pregunta que me hacía usted,
¿En qué momento empieza este ingreso de los policías a los asuntos que competen a la Casa Militar? Correcto. Bien, entonces, con ese antecedente, el general David Toros Ruilova es presidente después de la Guerra del Chaco, y como hubo un cuerpo de caballería y el Tratado de Paz, muy importante, licenciada, no decir Tratado de Paz, el armisticio que tenemos con el Paraguay, porque la paz recién se firmó el 38. Mire cuánta diferencia. O sea, la Guerra del Chaco no tuvo 3 años, como dicen todos, 6 años de duración, porque pelean los estados, no pelean los ejércitos. Todos los factores del poder nacional se enfrentan. Y en esa guerra Bolivia consiguió sus objetivos. Bien, pero retrotraemos. ¿Por qué Toro creyó necesario, junto con Bush, que era su jefe de Estado Mayor, de hacer una policía, carabineros fuertes? Porque el Paraguay no había cumplido sus promesas, no estaba queriendo dejarnos salir al río Paraguay. Entonces armaron a los carabineros. Ese cuerpo de caballería se volvió Policía Boliviana. Ahí es donde les entregan las armas. Ellos ya estaban con sus armas, el cuerpo de caballería era el más poderoso del ejército, y todo el cuerpo ingresó a los carabineros. Todo el cuerpo ingresó a los carabineros. Oficiales y todo. ¿Y ahí es cuando entraron a Palacio? Ahí no todavía. Ya están en seguridad. En la residencia presidencial, por ejemplo, cuando Bush se suicida, hay carabineros afuera. Están así en seguridad, pero los comandantes eran oficiales del ejército. Todavía, bien. Entonces, todavía no. El que los llevó al Palacio como edecanes a la Casa Militar fue el general Luis García Mesa, acá cuando Luchito era cadete. Así es. ¿Y usted? Yo era teniente ascendiendo a capitán. Entonces fue Luis García Mesa. ¿Cómo es posible que un García Mesa, que viene de los militares, de las Fuerzas Armadas, del Ejército Nacional, incorpore a la policía como edecán? ¿Cómo es posible? Porque me parece una arbitrariedad absoluta. Parecería, antes que nada, un gusto estar acá. Igual, ya nos saludamos. A mi general Sánchez. Yo creo el general García Mesa tenía un criterio muy particular del rol de las diferentes instituciones, y él en una intencionalidad clara de incorporar un rol más protagónico a la policía, toma esta decisión, entre otras trascendentales, como la incorporación de las damas oficiales al ejército, por ejemplo, la incorporación de la policía, el generalato que le otorga a la policía. Yo considero, en un criterio muy personal, de que la intención fue muy buena, y por supuesto tratar de que esta rivalidad, mal llamada rivalidad, porque yo soy un antagónico fanático de esa rivalidad. De ese criterio, de que tengo acá. Sí, me parece que eso solamente contribuye al morbo del consciente colectivo que quiere ver instituciones enfrentadas, lo cual no debía existir nunca, pues son dos instituciones tan serias que no pueden estar en el ritmo de unos memes o un dice que. No, yo creo que la policía y las Fuerzas Armadas deben tener una relación en función a su rol constitucional, y creo que, reiterando la intención de García Mesa, por supuesto que ha sido altamente propositiva, proactiva. O sea, ¿usted está de acuerdo con lo que hizo García Mesa, de incorporar a la policía al hacer de edecanes de las autoridades? Hay un detalle que hay que tomar en cuenta, la diferencia entre lo que es un edecán y un ayudante de órdenes, ¿no? El edecán es un elemento que tienen los mandatarios, ¿no? Los mandantes del pueblo, los mandatarios, los presidentes. Es una persona que está permanentemente al lado de ellos, con el objeto de solucionar problemas inmediatos de tipo oficial, no de tipo personal, de tipo oficial, y desempeñarse con una suerte de asesores en el ejercicio de la presidencia. Pero luego vuelven, a partir de este gobierno se toma la determinación de que los militares regresen a ser nuevamente decanes y ayudantes, y se relega un poco a la policía a otro tipo de funciones, argumentando que la policía tendría que estar en las calles resolviendo temas de delitos y crímenes. No creo que haya sido un relegamiento institucional, porque eso contribuye a una conceptualización distorsionada del problema y puede llevar a una dirección. Además este tema. No, de ninguna manera. Yo creo que la intención del presidente Morales de hacer que la policía retorne a sus funciones principales, que son el orden público, la seguridad de los ciudadanos, ha sido a partir de esa demanda ciudadana de mayor seguridad y de mayor disponibilidad de efectivos.
No creo que haya habido alguna otra motivación, o de repente sí, pero creo que ha sido esa necesidad de disponer de mayores efectivos policiales en la función institucional de seguridad ciudadana, pública. sin duda. Pero esto no le ha gustado a la policía. Bueno, efectivamente, pero el problema no es nuevo. Eso es importante. Perdón, porque yo tengo unas imágenes, claro, y además yo he cubierto en aquel momento, estoy hablando del año 2003, si me pueden colocar las imágenes, cuando se han enfrentado ustedes, y teníamos a la policía en un lado, y teníamos a los militares cubriendo la casa de gobierno, el palacio, y a los policías al otro lado, donde es el GAP, si no me equivoco, disparando, y a mí en el programa me llamaban por teléfono al aire, yo tenía solo la radio, en aquel momento decía, por favor, pedimos que nos permitan que salgan los jóvenes, caballeros cadetes, para que vengan a apoyarnos en este enfrentamiento. Recordemos que esto no es nuevo. En febrero del año, a tiros. Febrero del año 2003. Así es. Pero no es nuevo. Ni siquiera. Imagínense, en la época, por eso es importante la historia, porque si no la conocemos, podemos volver a caer en los mismos problemas. Recordemos que hubo confrontaciones graves. Ahí estoy viendo las imágenes, mire justamente. Hubo confrontaciones, bueno, estas son de febrero. De febrero negro. Pero esto no es nada con relación al 9 de abril, licenciada. También se enfrentaron. No, y al 21 de julio tampoco. Los policías y los militares se enfrentaron. Claro, eso es lo que quiero retrotraer. 9 de abril. Tiene raíces muy profundas. Vea usted, todo el pueblo conoce, y no vamos a recapitular lo que ocurrió el 9 de abril, lo que ocurrió el 21 de julio. ¿Qué pasó el 21 de julio? Algo muy poco conocido. ¿Qué año, general? 1946, cuando fue ahorcado un presidente y varios de sus funcionarios, ¿no? Entre ellos el edecán Villarruel, sí, Waldo Valliviano. No fue un fenómeno tan grave, o sea, tan pequeño como para desconocerlo, porque obviamente el colgamiento del presidente acaparó todos los titulares, pero ¿qué pasaba ahí? El cuartel Calama, donde está ahora el comando del regimiento Colorados, era un cuartel de policías. Ahí estaba un regimiento de carabineros que se llamaba Calama. Y llegó un regimiento de artillería a alojarse al mismo cuartel, porque había en ciernes la parada, los preparativos para la parada militar del 6 de agosto, 7. Todas las unidades se concentraron en La Paz para ejercitar marchas, todas. Se enfrentaron de dormitorio a dormitorio el regimiento Bolívar con el regimiento de carabineros. Un tendal de muertos. Así internamente. Y en el mismo cuartel. Pero imagínense. 2 regimientos armados con todo, que se estén disparando de dormitorio a dormitorio. ¿Cuál es la razón? Que no es solamente pero una... el asunto es que el regimiento Calama de Carabineros había dado la vuelta contra Villarreal y el regimiento Bolívar estaba defendiendo al gobierno. Entiendo. Entonces, pero ojo, que puede ser mal interpretado. Varios otros regimientos del ejército también se habían dado la vuelta contra Villarreal. El regimiento Pérez, en fin. No era un tema institucional. No era un tema institucional, pero de todos modos, cuando hay muertos, la sangre se para terriblemente. Por supuesto. Y así sucedió en Febrero Negro. Exacto. Pero el 9 de abril fue lo más grave. Ahora, hay un momento en que es prácticamente desconocido. Pero hay que recordarle a la población. En marzo de 1960, en ese mismo cuartel Calama, siendo presidente Hernán Siles Suazo, trataron los carabineros de ese regimiento de asumir poder político y generaron un golpe de Estado. Y fueron duramente reprimidos con un combate muy fuerte por el regimiento de milicianos que era entonces Waldo Valliviano. Era el regimiento escolta presidencial. Ya. Fueron reprimidos terriblemente. Y a partir de entonces el cuartel pasó al ejército nuevamente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en ese momento los carabineros que tenían preeminencia después de la revolución del 9 de abril se sentían vencedores sobre el ejército, siendo así que su comandante militar, que era el general Seleme, a quien estaban siguiendo, les había dejado solos y ellos
se juntaron con el MNR, se está siguiendo los lineamientos, Sí. fue cobardía del general Seleme, ¿no? Que lo lleva a los carabineros, él siendo ministro de gobierno, y después se va a asilar a una embajada, ¿qué le parece? ¿No? Y los carabineros, y acaban derrotando a regimientos del ejército que tenían tropa bisoña, un combate que tuvo más de 1000 muertos aquí en la ciudad. O sea, esto es histórico. Es Esto que histórico. está acá no es falso y esto es histórico. No, no es Esto es histórico. una confrontación histórica. Lo que yo lamento es que, así como a mí me exigen a veces, ¿no? Me dicen, tiene que decir usted a qué línea pertenece y a qué partido para poder hacer. Yo creo que todos tenemos que transparentarnos de esa manera. Entonces, ¿podríamos justificar de alguna manera que se haya mediatizado tanto este tema de la medalla porque un teniente del ejército estaba involucrado en el tema? Yo creo que no, que de ninguna manera. Este es un tema muy, muy serio que no hay que tomarlo bajo ningún punto de vista fanático, ni de izquierda, ni de derecha, ni de policía, ni de militares. Este es un tema que hay que verlo con la visión de Estado, porque lo que ha ocurrido es evidente, ha lesionado las fibras más íntimas de la moral boliviana, mucho más aún de nosotros los uniformados, pero hay que frenar el impulso hormonal, hay que asumirlo como una situación que ha ocurrido y administrarla en el marco de lo que dice la ley, de lo que dice el Código Penal Militar, y creo que la madurez institucional de ambos lados debe asumir el problema con una seriedad que restrinja el hecho de subordinar la posición institucional a unos memes que puedan surgir de cualquiera de los dos lados. Creo que la policía y el ejército no pueden estar a la altura de esa situación. Inmediatamente el día salió un joven, me imagino que es cadete o es oficial muy joven, y empezó a hacer una explicación larga de que el Paco se lo ha llevado al burdel a este joven, tenía la intención de que se equivoque, y han empezado a salir memes de que los Pacos lo han llevado de la manito, claro, una cosa un poco insólita, ¿no es cierto? Y esto ha provocado inmediatamente que se tome acción y se detenga a algunos miembros del ejército para que se pueda esclarecer por qué hay esto, y hasta se ha hablado de que hay una intención de golpe de Estado dentro del ejército y que por eso están generando este tipo de reacciones en contra de la policía. Esto es dramático. Normalmente el consciente colectivo de la población siempre está en espera de un impacto mediático diario, ¿no? que sea proclive a la creación de memes para fomentar, para echar más leña al fuego, si vale el término. Pero creo que nosotros, todos los bolivianos, reitero, si bien estamos muy dolidos por lo ocurrido, creo que debemos dejar que actúe la justicia, ¿no? Que exista un proceso de investigación y que la población adquiera conciencia de que hay que separar el robo en sí como hecho delictivo, donde están involucrados los peruanos, porque los peruanos no han ido a robar la medalla, ellos han ido a robar un vehículo, pero por supuesto, que es un hecho delictivo por otro lado. Y por otro lado, víctimas circunstanciales. Exacto, y por otro lado, la conducta del oficial, que es un delito militar de acuerdo al Código Penal Militar, el artículo primero del Código Penal Militar. No está siendo tratado como un tema militar. Se está tratando como un tema en la justicia ordinaria. Pero si me permite un asunto, aquí hay que tener mucho cuidado, porque quien escucha comunicaciones privadas está violando la Constitución. Ojo, con esa revisión de memes. Se refiere a este joven que ha mandado el audio, y creo que entiendo lo ha mandado solamente a los camaradas, ¿no es cierto? Sea quien sea, a no ser que él se identifique. Pero ya lo han encontrado. Claro, pero el asunto es que lo han encontrado. Pero ojo, ¿cómo lo han encontrado? ¿Recuerdas los narcovínculos? Claro que sí. Incluso el Senado aceptó como prueba de cargo una declaración grabada por teléfono al señor Oscar Ahí, ¿recuerdas? Sí, claro que sí. Eso era contra la ley y contra la Constitución. Y sin embargo fue admitida. O sea, me está diciendo que esto no debería ser admitido. En realidad lo que estoy diciendo, yo estoy muy de acuerdo con el general, hay que tener mucho cuidado. Correcto. Si se van a hacer las cosas correctas en el Estado democrático, hay que respetar mucho las leyes. Esa Constitución es nueva, nosotros recién la hemos inaugurado. Hay que respetarla, pues.
Pero ¿cuál ha sido el delito del teniente? ¿Dónde tendría que ser él juzgado? ¿En la justicia militar o en la justicia ordinaria? El asunto es, yo creo que ahora se está tomando el cauce correcto, ¿no? Porque él, en realidad, el procedimiento es que un juez sumariante designado por la Casa Militar o por el comando del jefe de las Fuerzas Armadas determine si hubo delito o si hubo falta. ¿Delito o falsa? Falta o delito. Son Por dos eso cosas diferentes. Por eso el reglamento 23 se llama faltas disciplinarias y sus castigos. En otras palabras, licenciada, solamente hay castigo a la falta. Y el otro es Código Penal, habla de penas, penas, porque ya estamos hablando de delitos. Claro, por ¿no? supuesto. Ahora mire, el artículo 23 ¿Esto no es del un Código, delito general? eso tiene que determinar claro, nosotros podemos decir ahorita, Claro, no, es un claro. delito de lesa majestad tradicional, podemos decir, porque estamos opinando. Sí. Tenemos libertad para hacerlo. Sí. Pero ya los mandos, las personas que tienen responsabilidad, tienen mucho cuidado al dar los pasos para no infringir lo que manda la Constitución, que es el debido proceso. Ahora, se ha suspendido al jefe de la Casa Militar. Se ha dado de baja a este joven, todo así a una velocidad suprema. Obviamente el pueblo se siente satisfecho, porque es un poco lo que ellos esperaban, ¿no es cierto? Hay como una satisfacción social. Anda debajo, bien hecho, porque se ha ido un prostíbulo. Y al jefe de la Casa Militar lo han retirado, lo han suspendido, ¿no es cierto? Muy bien, ¿por qué él era? ¿Son los procedimientos adecuados? Indudablemente hay que tomar en cuenta de que, ponerse en los momentos, y el teniente comete un grueso error, que primero va a dar parte a la policía. Primero él debía haber dado parte a sus mandos naturales, a su jefe de seguridad, al jefe de decanes, o en este caso al jefe de la Casa Militar, quienes debían haberse constituido en el instante, en el lugar del delito. El jefe de la Casa Militar, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y al reglamento para la instauración de sumarios informativos del Ejército, él debía haber ordenado la instauración de un sumario informativo, ¿no? Sí. Y él podía haber ordenado, porque lo dice el Código Penal Militar, de que cuando un militar toma conocimiento de un delito flagrante, puede ordenar, ¿no? Que el autor sea... que permanezca en la prevención, en detención preventiva. Ustedes hacen arresto, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, esa detención preventiva y ese hecho de que ordene la instauración del sumario informativo hubiera dado el cauce adecuado al Pero se han saltado todas las normas, general. Se han saltado, este joven ya está dado de baja. Seguramente o sea, sus 5 años de carrera, me imagino que era bueno alumno, porque por eso estaba con la medalla y todo. Sí, ya está. Hay dos tipos de sumarios informativos, ¿no? Hay uno tan breve así, que da un plazo de 10 días para entregar, y hay otro de 48 horas. ¡Wow! Habrán ido por el de 48 horas. Yo me imagino que sí, pero aún en ese caso se tiene que esperar los resultados del sumario, el auto final del sumario, que una de las posibilidades del auto final del sumario es la remisión a la justicia civil. Claro, o sea, posterior, ¿no es cierto? Los compatriotas creen que la justicia militar es más benevolente. No, es mucho más drástica. Porque los cargos en la justicia civil son de incumplimiento de deberes, de extorsión de bienes del Estado y conducta antieconómica. Pero si nos remitimos al Código Penal Militar, ¿no? Hay un delito contra el deber militar, hay un delito de irreverencia a los símbolos patrios, hay un delito de conducta indecorosa. Todo eso. Es decir, el escenario para el oficial se le pone mucho más conflictivo en el ámbito militar. Sí, yo me acuerdo cuando era diputada, he manejado muchas veces estos temas, porque al ser presidente de la Comisión de Política Social, me llegaban casos de jóvenes que habían sido maltratados dentro de los cuarteles. Lo que me preocupaba mucho era siempre de que se procesaba a la persona internamente, y hay una norma que dice: a nadie se procesa 2 veces por la misma causa. Entonces, una vez que ustedes lo procesan, este joven sale y ya no se presenta a la justicia ordinaria, porque ya ha sido procesado por ustedes. Y aquí viene una cuestión. Y eso no es correcto, ¿no es cierto? Porque hay una justicia ciudadana, civil, la justicia ordinaria, que debería sancionar estos hechos con cárcel, en fin. Si me permite, hay algo que es fundamental en esto. El Código Penal, en el artículo 23, el vigente actualmente, dice:
de las penas privativas de honores y cargos, dice, y ahí están, enumera, separación absoluta de las Fuerzas Armadas, está degradación, está baja como pena. Y cuando, sí. Y el comando en jefe ha dado de baja, sin proceso. Sin proceso, ya. Ese es el asunto, o sea, un comando de fuerza, no importa que haya hecho el sumario rápido, Está mal. No podía penar, solo puede castigar. Lo penal viene por un tribunal que dicta sentencia. Ahora, no se puede actuar con una presunción de culpabilidad, porque, claro, todos los ciudadanos bolivianos en ese momento deseábamos descuartizarlo al teniente y comérnoslos de a pedacitos por la lesión a nuestra moral patriótica. Pero dura es la ley, pero es la ley. Había que esperar los procedimientos. El hecho de decir, se lo tiene que dar de baja al jefe de la Casa Militar, probablemente después sí se lo dará de baja, pero hay que esperar el proceso, hay que esperar las investigaciones. Reitero, este es un tema sumamente serio como para tomarlo en el marco de los impulsos hormonales. Sin duda, sin duda. Sin embargo, me imagino, ya tengo que ir a la pausa, me imagino que a ustedes les duele que haya sucedido todo esto como institución, la institución queda manchada, por uno pagan todos, ¿no es cierto? La gente está acostumbrada a decir estos militares o estos policías, así como dicen estos comunicadores, ¿no? Entonces, me imagino que a todos nos ha dolido. La próxima media hora vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a también profundizar el tema de la mediatización tan intensa que se ha dado. ¿Por qué cuando un ciudadano choca, bueno, se llama a la policía, se lo llevan, pero si es un militar, pareciera que todo se agranda 10 veces más? Ya regresamos.